Cuéntenme si les apareció alguna duda, si no Sí, continuamos. profe, Díganme nomás. tengo una duda respecto a la expresión que tiene ahí para el momento dipolar. ¿Por qué está en función de un vector posición si en la expresión que tenemos para el momento dipolar no aparece nunca un vector posición? Como que- Yo supongo que te estás refiriendo a algo que borré o está escrito acá. no, al DP que tiene ahí en la El de expresión PDR. para, claro, Ya, que lo que está en pasa, función sí, de lo un que vector pasa es posición. que, ya, la idea es que este pedacito de material tiene volumen de dB y además tiene un cierto momento dipolar de dp, ¿cierto? Pero nosotros luego nos interesa encontrar el potencial generado por todo el material, no solamente por este pedacito, ¿ya? Entonces, de alguna manera, tenemos que diferenciar este pedacito del pedacito que tenemos al lado y del que tenemos aquí abajo, etcétera, ¿cierto? Entonces, la manera en que podríamos hacerlo es eh, poniéndole un subíndice a esto, es decir, que este pedacito de acá es el pedacito I, y este es el pedacito J, y este es el pedacito L, ¿cierto? Y entonces, si queremos, por ejemplo, entender cuánto vale el momento dipolar total del material, tendríamos que sumar el DdPI más el DdPJ más el DdPL, ¿cierto? Pero otra manera, alternativa, sería no ponerle subíndice a los pedacitos de material, sino que diferenciarlos entre sí a partir de su posición, ¿ya? Porque acuérdense que nosotros estamos pensando en estos pedacitos de material como algo infinitesimalmente pequeño. Ahora, en este dibujo no se ve infinitesimalmente pequeño la cosa, porque si se viera infinitesimalmente pequeño no podríamos distinguir nada de lo que aparece en el dibujo. Entonces yo lo hago más grande, pero la idea es que son pedazos infinitesimalmente pequeñitos. Y si son infinitesimalmente pequeñitos, entonces es una buena aproximación suponer que todos los elementos contenidos en ese pedacito de material están en la misma posición, digamos. Es decir, esta posición y esta y esta y esta vendrían siendo la misma posición, eh, porque estamos hablando de una cosa infinitesimalmente pequeña. Entonces, en ese sentido tiene, valga la redundancia, sentido ponerle una etiqueta al DDP dada por su posición, o sea, por la posición del pedacito de material correspondiente que posee este momento dipolar de DP, ¿ya? Y esa posición nosotros le llamamos R', ¿ya? Y la idea es que entonces esto sea función de R', en el sentido de que si yo me muevo a este otro pedacito de material que tiene otra posición, el DDP de ese pedacito de material pueda llegar a ser distinto, ya puede tener otro valor, ¿ya? Entonces, en ese sentido, mi DDP es función del R', ¿ya? No solamente función del R', también es función de qué tan grande sea el pedacito material. Pero si yo lo divido por el volumen del pedacito material, obtengo ya una cantidad que es independiente de qué tan grande sea el pedacito material. O sea, suponiendo que es chiquitito, pero dos veces chiquitito, tres veces chiquitito, sigue siendo chiquitito, pero no son volúmenes iguales, ¿cierto? Entonces, si yo divido por el volumen, eh, obtengo una cantidad que yo le llamé polarización, que también va a ser función de la posición R', que me va a estar diciendo qué tan polarizado está el material en distintos puntos de este. Es decir, qué tan polarizado está el material acá, acá, acá y acá. No sé si eso de alguna manera contesta tu pregunta. Sí, profe, gracias. ¿Sí? Ya. Ya, chiquillo, entonces vamos a, si nadie más tiene alguna consulta, si no me interrumpen nomás, vamos a pensar, vamos a mirar otra propiedad de los materiales que está directamente, de los materiales dieléctricos, digamos, que está directamente relacionada al hecho de que estos son polarizables, ¿ya? Y es el hecho de que
al polarizarse el material, es decir, al tener un P de R' distinto de cero, uno puede llegar a la conclusión que en ese material van a existir densidades de carga de polarización. Y esto es bien entretenido porque se supone que, a ver, el material es neutro, ¿cierto? Estamos suponiendo que el material no tiene carga. Más adelante vamos a relajar esa suposición, vamos a permitir que uno le pueda poner cargas libres a esto, pero por ahora vamos a suponer que el material es neutro. Y cada molécula que conforma este material es neutra, a pesar de que la carga positiva y la carga negativa de cada una de las moléculas son iguales y por lo tanto en sí la molécula es neutra, ¿ya? Entonces, la molécula es neutra, pero a pesar de eso, van a haber densidades de carga dentro del material debido al hecho de que el material está polarizado, ¿ya? Y eso es bien entretenido de ver, así que se lo voy a mostrar a través de un dibujo, pero primero les voy a poner como título densidades de carga de polarización, Profe, ¿sí? una pregunta sobre lo anterior. ¿Cuál es como la finalidad de, en vez de trabajar con un delta, trabajar con un R menos R'? Porque es que definimos como un punto extra que no es P para en los que tomamos R y R'. Entonces no sé muy bien cuál es como la finalidad de trabajar con un punto extra y no directamente en P. No sé si te entendí la idea. Tú dices, ¿por qué no al delta no le llamamos al tiro R menos R', eso? O sea, no, es que la pregunta es por qué, es que podríamos haber seguido con la integral y haberla dejado en función de delta. ¿Por qué decidimos como trabajar con R y R' y no solo con delta? Ah, porque la integral no va sobre delta, sino que va sobre R'. Porque acuérdate que R' me indica las distintas posiciones dentro del material, ¿ya? Y entonces, como cada pedacito de material me va a estar contribuyendo al potencial externo, entonces yo, para poder saber cuál es el potencial externo, tengo que hacer una integral que vaya sobre todas esas posiciones. Es decir, cada punto del material a cada punto del material le va a corresponder un R' distinto. Entonces, si yo quiero sumar las contribuciones, en el fondo, este material está hecho de muchos pedacitos, ¿no? Que son infinitesimalmente pequeños. Cada uno de ellos va a tener un R' distinto, ¿ya? Y si yo quiero el potencial externo, voy a tener que sumar el potencial que cada uno de estos pedacitos me contribuye. Y ese potencial va a depender tanto del R, que es donde estoy midiendo el potencial, como del R', que es donde se está generando el potencial. ¿Ya? Entonces, para obtener el potencial total, es decir, obtener la contribución de todos estos pedacitos, yo tengo que saber integrar sobre R'. No voy a integrar sobre R, perdón, no voy a integrar sobre delta. ¿Ya? Sobre el delta que ya lo borré acá, pero estaba acá. Mi integral no es sobre la variable delta, sino que sobre la variable R', porque el R' es el que me indica las posiciones de todos estos pedacitos que están... El R' es como el nombre de cada uno de estos pedacitos. ¿Ya? Y por lo tanto, si yo quiero saber el potencial total generado, tengo que decir cuánto me contribuye Juan, cuánto me contribuye Pedro, cuánto me contribuye María, cuánto me contribuye todo. Tengo que ir sumando cada uno de estos potenciales o contribuciones al potencial con sus respectivos nombres. Y eso en el lenguaje del cálculo equivale a integrar, es decir, pasar desde una suma a una integral, ¿cierto? Y ahí entonces tengo que integrar sobre los R', entendiendo que los R' ahora son los nombres de cada uno de estos pedacitos. No sé si eso Sí, contesta sí. tu pregunta o quizás te enredó más, no sé. No, sí, se ¿Sí? entendió. Muchas gracias, profe. Ya. Ya, densidades de carga de polarización. Ya. Entonces, yo les decía, mira, a pesar de que las moléculas son neutras, igual hay densidades de carga generadas por el hecho de que están polarizadas. ¿Y cómo podemos ver eso? Simplemente por el hecho de que, imaginémonos un pedazo de material. O sea, yo tengo un medio polarizado y voy con un cuchillo y lo corto. ¿Ya? Y entonces dejo
ciertas moléculas las dejo adentro, ciertas moléculas las dejo afuera, ¿ya? Las moléculas que quedaron adentro son las que van a estar dentro de este material, de este cuadrado, digamos, y esas van a estar polarizadas. Entonces, supongamos que aquí tenemos un eje X, digamos. Entonces, imaginémonos que por alguna razón el grado de polarización de las moléculas no es el mismo en todas partes, sino que va cambiando en la medida que yo me muevo a lo largo del eje X. En particular, simplemente para imaginarnos un ejemplo, vamos a suponer que la polarización de las moléculas va aumentando a medida que yo me muevo en el sentido positivo del eje X. ¿Cómo puedo ver pictóricamente eso en el dibujo? Simplemente imaginándome cada una de las moléculas como dipolos, pero voy a suponer que el momento dipolar de esas moléculas va aumentando en la medida que me muevo hacia la derecha. Entonces, la manera en que vamos a elegir aumentar el momento dipolar de las moléculas es dejándolas a todas del mismo porte, pero aumentando las cargas. Las cargas que se lograron separar entre sí van a ir aumentando en la medida que me muevo hacia la derecha. Entonces, las moléculas que están, digamos, más acá van a estar así, vamos a suponer que están perfectamente alineadas, y aquí va a tener un más y un menos. Las voy a separar un poquito más para que se note más la idea. Entonces, acá voy a poner más menos, más menos, más menos, y más menos, ¿ya? En la siguiente línea vamos a poner otra corrida de moléculas que van a estar así, pero estas van a estar más polarizadas, así que el signo más lo voy a hacer un poco más grande. Y después en la siguiente línea vamos a poner otras moléculas donde el signo más va gigante, ¿ya? Entonces aquí la idea es que el signo más y el signo menos está mucho más grande que en la corrida anterior. Este es un signo más grande. Y aquí son signos más chiquititos. La idea es que, como que la polarización va aumentando hacia la derecha. No sé si eso se alcanza a ver. Y para simplificar el dibujo, vamos a cortar ahí la cosa, ¿ya? Ya. Entonces, si ustedes se fijan, si no ocurriera lo que acabo de hacer, es decir, si la cantidad de carga que se separa en cada una de las moléculas no cambiase en la medida que me muevo hacia la derecha, entonces lo que tendería a ocurrir es que, por ejemplo, si yo me fijo en esta línea de acá, yo tendría igual cantidad de cargas negativas que positivas, por lo tanto yo podría decir que en esta franja que acabo de dibujar, la densidad de carga sería 0, ¿ya? Pero eso no es lo que ocurre, porque como les digo, la polarización va aumentando en la medida que me muevo hacia la derecha, y por lo tanto, esta carga más que tengo aquí, en magnitud es mayor que la carga menos que tengo acá, y que tengo acá. Entonces, tiendo a tener una densidad de carga positiva en este pedacito, simplemente porque la parte positiva de las cargas polarizadas de las moléculas de la columna del medio es en magnitud mayor que la carga negativa que tienen las moléculas que están hacia la izquierda. Y eso me va a generar entonces una densidad de carga positiva acá, que luego si me voy a la columna de al lado, voy a tener también que las cargas negativas tienen en magnitud un valor menor que las cargas positivas de las moléculas que aparecen en la columna de más a la derecha.
Entonces, aquí debería yo esperar una densidad de carga de polarización que sería positiva. ¿Ya? Y eso, obviamente pesqué un pedazo chiquitito de material, pero lo mostré para dos columnas, una al lado de otra, entonces ustedes se pueden imaginar que si yo extendiese este dibujo, me ocurriría lo mismo todo el tiempo, digamos. ¿Ya? Entonces, me va a aparecer una densidad de carga positiva solamente por el hecho de que la polarización de mis moléculas va aumentando en la medida que yo me muevo hacia, o sea, va aumentando en magnitud en la medida que yo me muevo hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, uno podría ponerse incluso un poco más cuantitativo y decir, mira, la polarización de estas moléculas va hacia la izquierda, ¿no? Porque acuérdense que la polarización va como el momento dipolar, ¿cierto? Es simplemente el momento dipolar dividido por el volumen, entonces va en la misma dirección que el momento dipolar, y el momento dipolar va como Q por delta, ¿cierto? Entonces, como el delta va desde carga negativa a positiva, entonces yo sé que mi vector polarización tiene que ir hacia la izquierda, ¿ya? Entonces tengo un vector polarización que va hacia la izquierda, pero que aumenta en magnitud a medida que me muevo hacia la derecha. Entonces, eso lo que me está diciendo es que mi densidad de carga de polarización es proporcional al vector polarización derivado con respecto a la dirección en la cual apunta el vector polarización, que sería la dirección X. ¿Cierto? Pero, como el vector polarización es, perdón, sería la componente X del vector polarización, derivada con respecto a la coordenada X, ¿cierto? Pero la componente X del vector polarización es negativa, porque el vector polarización apunta hacia la izquierda, y la densidad de carga que yo obtuve del dibujito me dio positiva. Eso quiere decir que esto debería llevar un menos, ¿ya? Y si lo hacemos más general, uno dice, bueno, el X es en realidad la dirección en la cual apunta el vector polarización, ¿ya? Por lo tanto, yo podría escribir esto de manera más general como simplemente menos la divergencia del vector polarización, ¿ya? Porque el operador divergencia me asegura que realmente por ejemplo, si el P apuntara a lo largo del X, entonces la única parte del operador divergencia que me va a realmente importar es la derivada con respecto a X. Pero si P apuntara con respecto a Y, entonces la única parte del operador divergencia que realmente es distinta de cero es la derivada con respecto a Y, ¿cierto? Entonces, al final de cuentas, que yo tenga aquí d de px, d de x, es lo mismo que poner menos divergencia de P, ¿ya? Ahora, no me tienen que creer eso, a lo mejor lo enredé con eso, pero simplemente es un argumento que parte de un dibujo para decir que la densidad de carga que se me genera porque las moléculas están polarizadas tendría que ser proporcional a menos la divergencia de P. ¿Ya? Entonces, ese es un primer resultado súper interesante porque, de nuevo, las moléculas son neutras, ¿ya? Pero el hecho de que la polarización me va cambiando en el espacio me da lugar a la aparición de una densidad de carga que es densidad de carga genuina, es decir, son cargas eléctricas que me aparecen ahí, pero se generan por la polarización y por lo tanto yo le llamo densidad de carga de polarización. ¿Ya? Y esta es una densidad de carga volumétrica, es decir, me dice cuánta carga tengo por unidad de volumen. ¿Ya? Ahora, ocurre un fenómeno bien interesante también en los medios dieléctricos, que es que no solamente se me va a generar una densidad de carga de polarización, una densidad volumétrica de carga de polarización, sino que también se me tiene que generar una densidad superficial de carga de polarización. ¿Y cómo veo eso?
simplemente porque toda esta deducción, o pseudo deducción, más bien era como un movimiento de manos que le hice simplemente para ir ganando intuición de lo que está pasando acá, pero toda esta pseudo deducción que hicimos se basaba en el hecho de que las moléculas están entrelazadas entre sí, es decir, están mezclándose en el espacio, y por lo tanto tienden a cancelar su carga, y aquí aparecía una densidad de carga positiva porque la cancelación no era del todo efectiva, dado que la polarización iba aumentando hacia la derecha, ¿ya? Pero ¿qué pasa con las moléculas que están justo en el borde? Es decir, un material va a tener una capita de moléculas que son en la última línea, digamos. Son las últimas moléculas hasta antes de que ya no tenga nada más de material, ¿ya? En ese caso, tendría, por ejemplo, estas moléculas de acá, y ellas me van a generar naturalmente una densidad de carga superficial, que en este caso evidentemente es positiva, porque tengo solamente la parte positiva de las moléculas llegando, digamos, al borde del material, ¿ya? Entonces, naturalmente, aquí se me está generando una densidad de carga superficial de polarización, que es positiva. Densidad de carga superficial de polarización que es positiva. Y a este otro lado, por exactamente la misma razón, se me está generando una densidad de carga superficial debido a la polarización, pero que es negativa. ¿Ya? Entonces, si yo me hago la pregunta de cuánta carga de polarización tiene este material, lo que tengo que hacer es considerar que existe una densidad de carga volumétrica de polarización, y por lo tanto, si quiero decir, bueno, a cuánta carga corresponde eso, tendría que integrar ese ρ de P en el volumen. Pero además, me tendría que fijar que existe como un saltito de densidad de carga en el borde, ¿ya? Que ocurre solo en el borde. Y ese saltito lo tengo que describir como una densidad de carga superficial, es decir, cuánta carga tengo por unidad de área, ¿ya? Y eso es mi sigma P, ¿ya? Es como una parte de la carga de polarización que no se manifiesta como una densidad volumétrica de carga, sino que se manifiesta como una densidad superficial de carga, ¿ya? Entonces, eso va a ocurrir siempre en los materiales dieléctricos, si están polarizados, obviamente, y desde ya uno puede decir, no hemos hecho ningún argumento cuantitativo hasta acá, hemos simplemente movido un poco las manos, pero desde ya hemos podido decir que la densidad de carga de polarización, la volumétrica, tiene que ser proporcional a menos la divergencia de la polarización, por un lado, y segundo, la densidad de carga superficial de polarización. También el solo dibujo nos permite hacer un argumento semi-cuantitativo de qué debe depender. Y lo primero que se me ocurre es que en este caso, esta densidad de carga de polarización no depende de cómo varía en el espacio la polarización, sino que debe depender de cuánto vale la polarización. ¿Por qué? Porque si las cargas que están justo en la orilla, perdón, las moléculas que están justo en la orilla no estuviesen polarizadas, no habría densidad de carga superficial de polarización, ¿cierto? Entonces, esta densidad de carga superficial de polarización, solamente a partir del dibujo podemos ir ya intuyendo que eso es proporcional a la polarización misma. ¿Cuánto vale la polarización acá? Me va a decir cuánto vale multiplicado por algunos factores que luego los vamos a descubrir, pero solamente la polarización me va a decir cuánto tiene que valer la densidad de carga de polarización superficial que vamos a tener en este material. Así que eso era simplemente como para que ustedes vayan ganando intuición de que el hecho de que el medio esté polarizado, de por sí me va a generar densidades de carga, ¿ya? Y de hecho eso es bastante natural de pensar, porque en el fondo uno dice, al final del día, para yo tener campos eléctricos y potenciales eléctricos, necesito tener cargas macroscópicas, es decir, necesito que el material tenga
una cierta cantidad de carga positiva acá y una cierta cantidad de carga negativa acá, y eso me va a entregar un campo eléctrico macroscópico externo, ¿cierto? Entonces, es más o menos natural pensar que el fenómeno de polarización genera esas densidades de carga espaciales, ¿cierto? Que son las que al final del día me generan estos potenciales, ¿ya? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es hacer un argumento más cuantitativo y mucho más denso desde el punto de vista matemático para llegar efectivamente a encontrar cuánto valen este sigma P y este rho P, que dependen, como ya se lo adelanté a partir de este dibujo, dependen de la polarización, ¿ya? Así que ahora cuantitativamente vamos a ver que eso es cierto. No sé si hasta aquí me quieren hacer alguna consulta. Yo creo que esta parte de la explicación es bien necesaria, digamos, porque les permite a ustedes entender de dónde salen estas densidades de carga, que ahora los vamos a ver haciendo un cálculo medio denso, como les decía, y a veces uno se puede perder en ese cálculo. Entonces, bueno, por lo menos tener una intuición sobre de dónde salen las cosas, ¿ya? Así que si no tienen consulta, me lanzo con la explicación. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Ya? Es que entiendo bien por qué la densidad se vuelve positiva y negativa en los extremos, pero no entiendo muy bien por qué la magnitud es más positiva ahí. ¿Por qué es más, como magnitud más grande si tenía la misma cantidad de carga? Ah, tú dices, ¿por qué la magnitud Claro, de... ¿por qué está más positivo ahí? ¿Por qué aquí tengo densidad de carga positiva? No, ¿por qué al medio es más positiva? ¡Ah! Si tenía la Porque lo misma que cantidad pasa de... es que... A ver, voy a hacerlo, mira, voy a hacerlo bien, para que sea bien claro, digamos. La idea era que teníamos una columnita con moléculas polarizadas. Ya me quedo feo, a ver, tendría que ser ahí. Ahí. Me tienen que quedar del mismo tamaño estas cosas. Ya, entonces, vamos a suponer que en esta columna las moléculas están polarizadas, pero poquito. ¿Ya? Entonces vamos a tener poquita carga positiva acá y poquita carga negativa. Poquita carga positiva, poquita carga negativa, poquita positiva, poquita negativa, poquita positiva, poquita negativa. ¿Ya? Y luego al lado vamos a poner otra columna de moléculas, pero acá aumentó la polarización. Por la razón que sea. Podría ser incluso que el tipo de molécula va cambiando, o podría ser que el campo eléctrico en este lado es más grande que acá, campo eléctrico externo, y por lo tanto van a estar más polarizadas. Entonces, las moléculas tienen cargas que se tienden a separar y eso es lo que genera la polarización. Y vamos entonces a suponer que acá están más separadas las cargas, de manera tal que acá tengo una carga positiva grande, y aquí tengo una carga negativa grande, acá tengo una carga positiva grande, y aquí una negativa grande, acá una positiva grande, y aquí una negativa grande. ¿Ya? Entonces, si yo me fijo en este pedazo de material, y digo, bueno, en este pedazo, ¿tengo carga o no tengo carga? Y ahí yo creo que ahora se ve más claro de que sí uno tiene carga, porque en este material yo tengo una carguita negativa y una cargota positiva, una carguita negativa y una cargota positiva. O sea, en el fondo, la carga positiva, o mejor dicho, la carga negativa, no puede cancelar la carga positiva dentro de este material, de esta franja de material. ¿Ya? Entonces, naturalmente, puedo ver desde el dibujo que acá yo voy a tener una densidad de carga positiva, ¿ya? Y eso quiere decir entonces que voy a tener, voy a tener una carga neta positiva que se traduce en una densidad de carga positiva simplemente dividiendo la carga que tenga acá por el volumen encerrado por esta línea roja, digamos. ¿Ya? Y eso va a seguir ocurriendo en la medida que yo me voy propagando para acá. Puedo decir, si aquí yo ahora dibujo otra molécula, y acá pongo una carga aún más positiva, porque la idea es que la polarización va aumentando en la medida que me voy a la derecha. Entonces, cada vez que me muevo una columna más a la derecha, tiene que ir aumentando el grado de polarización. Entonces, acá yo debería tener aún más positiva esta cosa, y aún más negativa esta parte. ¿Ya? Entonces aquí yo puedo hacer el mismo ejercicio y encerrar esto en una franja,
y voy a tener que las cargas negativas no se la pueden para cancelar las cargas positivas contenidas dentro de esta franja. Entonces, de nuevo voy a tener un neto positivo, ¿ya? Y eso va a seguir ocurriendo todo el rato en la medida que me mueva hacia la derecha. ¿Contesto tu pregunta, Tamara, o no? Sí, profesor. ¿Sí? Muchas Ya. gracias. Ya. Ok. Vamos entonces. Igual como que ya se me anduvo acabando el tiempo. Yo creo, chiquillos, que en 2 minutos no, en 1 minuto no alcanzamos esto es largo, así que yo creo que lo vamos a dejar acá. Yo espero que con este dibujo ojalá lo puedan mirar antes de la siguiente clase para que esté bien fresquito esta idea. Y luego viene la parte matemática, digamos, que es bien así, echarle para adelante nomás, o sea, tiene harto detalle matemático que no necesariamente es tan trivial, pero desde el punto de vista de la física, no es complejo, es más una cosa matemática. Nosotros vamos a llegar básicamente a este mismo resultado, pero de manera más cuantitativa. Así que eso, no sé si tienen alguna consulta antes de concluir con la clase. Profe. ¿Sí? Dale tú. Vale. El hecho de que tengamos densidades de carga, por decir así, variables en cada posición, eso por la ley de Gauss uno podría asegurar de que mi campo eléctrico no es constante, si eventualmente se crea un campo eléctrico. Ahí como que te perdí un poco la señal. ¿Uno no podría asegurar que el campo eléctrico es qué cosa? Es constante. O sea, en realidad, si la densidad de carga es distinta en cada punto, uno podría asegurar que el campo eléctrico no es constante por la ley de Gauss. A ver, tú dices, la densidad de carga es distinta en cada punto, es decir, estamos hablando de una densidad de carga que no es homogénea, que cambia en la medida que yo me muevo por el espacio. ¿Ya? O sea, sí, por ejemplo, me refiero que en este ejemplo la densidad va cambiando. ¿Sí? Cada vez la polarización va aumentando y eso va cambiando la densidad de carga. ¿Sí? Entonces, por la ley de Gauss, yo podría asegurar que si se generara eventualmente un campo eléctrico, este no sería constante. Es que el campo eléctrico es constante en el tiempo en la medida que tu configuración de densidad de carga sea constante en el tiempo. ¿Ya? Ok. O sea, la constancia del campo eléctrico y de todos los campos nace del hecho de que estamos en una situación estática, es decir, las condiciones, estamos suponiendo en esta primera parte del curso al menos, que nada cambia en el tiempo. ¿Ya? Entonces, Okay. El campo eléctrico es constante, pero no es homogéneo, en el Sí, sentido de que a eso quería llegar. Claro, cambia en la medida que yo me muevo en el espacio, evidentemente, porque como van cambiando las condiciones, las densidades de carga, etcétera. Si yo me muevo de un punto A a un punto B, el campo eléctrico en el punto B va a ser distinto que el campo eléctrico en el punto A. ¿Ya? Las contribuciones son distintas al campo eléctrico, en cada punto. Me refiero a que todos hacen una contribución, pero en realidad ese valor se mantiene constante. A ver, el campo eléctrico en un cierto punto recibe contribuciones de todos los puntos del espacio. Ok. Lo que pasa es que los puntos más cercanos al punto donde yo estoy parado midiendo mi campo eléctrico, evidentemente van a aportar más, porque acuérdate que el campo eléctrico de una carga decae como el cuadrado de la distancia, entonces en la medida que me voy alejando, voy contribuyendo menos, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, a el campo eléctrico en un cierto lugar del espacio, ¿ya? Pero en principio, todo el espacio contribuye. Ok. Sí. Ya, claro. Muchas gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra consulta? Ahora voy a parar de grabar